Hoy en la medicina. El 6 de julio se celebra el Día Mundial de la Zoonosis, una efeméride que pretende concienciar a la población acerca de los riesgos de transmisión de enfermedades zoonóticas, así como su impacto en el bienestar y salud de los seres humanos y los animales. Las zoonosis son enfermedades infecciosas transmitidas por animales vertebrados a los seres humanos. Estas enfermedades se transmiten de diferentes maneras, por un contacto directo, por factores ambientales o por transmisión alimentaria o a través de vectores. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. En la Cátedra Médica, latido a latido, pulso e impulso, circulamos por la vida y el corazón. Estamos de vuelta. Continuamos. Adelante, Lizania. Continuamos hoy con el doctor Ángel González Medina. Adelante, Lizania. Así es, hoy nos acompaña nuestro queridísimo doctor Ángel González Medina, como cada miércoles. El tema de hoy, tumores cardíacos. Doctora Mauri García, vamos a recordarle a la gente que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas, no solo con relación al tema de hoy, sino cualquier inquietud que usted tenga de tema de cardiología, puede llamarnos al 809-682-9850, 809-682-9850 y a través de nuestra línea internacional 833-380-0062. Buenos días, doctor. Buenos días, Lizania. Un placer de nuevo estar en esta mañana en el interés de orientar a la población para que tenga mayor conocimiento de las enfermedades cardíacas que pueden afectar a todas las personas, no importa la edad, y especialmente para que con ese conocimiento se empoderen para chequearse y saber que aunque uno no tenga síntomas puede estar enfermo. Buenos días, Mauri García. Buenos días, doctor Monegro. Ángel González Medina, profesor, maestro e investigador. Gracias por usted cada miércoles darnos tanta información del corazón, de la hipertensión, de las pastillas, de los medicamentos que debemos usar, cómo adherirse a los tratamientos. Y fíjese, doctor, que me hacen una pregunta de inmediato a través de redes sociales. Tengo 4 días con la presión normal sin usar medicamentos. ¿Qué debo hacer? Aunque hoy vamos a estar hablando de tumores en el corazón, pero el doctor Ángel González Medina es tan gentil para respondernos todas las preguntas de cardiología a través del 809-682-9850 y la línea internacional Lizania 833-380-0062. Bien, sí, fíjate, muchas veces sucede eso, puede quedar, no es lo más frecuente, pero pueden quedar efectos residuales de la medicación que se esté tomando, probablemente muchas veces asociado probablemente a la misma condición en que está viviendo el paciente, está más tranquilo, menos ansioso o está menos activo, y se pueden dar un conjunto de elementos que hacen que la presión se mantenga normal. Sin embargo, si se descuida, eso puede volver a tener presión elevada. Entonces, lo más importante no es dejar su medicamento, sino volver al médico lo más pronto posible para que sea evaluado o reevaluado. El médico sabrá, aún tenga cifras normales de presión arterial, se encuentran algunos signos que pueden ser contundentes en la evaluación física de ese paciente, como por ejemplo el fondo de ojo, donde vemos los vasos de la retina y donde podemos ver cambios que son ocasionados por la hipertensión arterial. Aunque la presión esté normal, va a necesitar medicamentos, y lo que necesita entonces son evaluaciones subsecuentes, especialmente con tomas de presión en el hogar o un monitoreo ambulatorio para demostrar que realmente el paciente, a menos que haya bajado mucho de peso, que haya modificado su estilo de vida, se haya normalizado su presión arterial. Esto es importante, inclusive en el monitoreo ambulatorio. Eso es muy importante, doctor. Sí. Eso es muy importante. Entonces, usted, para asegurarnos de la respuesta, si esta persona ha tenido pues un control de la presión, debe ir donde su médico. Correcto. Para que el médico entonces verifique que ciertamente
pedir un monitoreo, lo que ustedes le llaman a estos mapas, ¿no? Mapas, sí. Muy importante, fíjate, con mucha frecuencia o con relativa frecuencia veo gente joven que es calificada de hipertensa en base a un monitoreo ambulatorio. Y resulta que cuando tú averiguas, el paciente estaba muy tenso cuando tenía el dispositivo colocado. Eso me ocurrió en días recientes con un paciente joven que practica mucho ejercicio, delgado, y yo no entendía por qué tenía la presión alta. Entonces le hicieron un mapa porque se estaba preparando para hacer un rally por la montaña en bicicleta, y entonces obviamente el mapa salió alterado, y era que él, antes de que cuando ya venía el tiempo de tomar la presión, se ponía nervioso, comenzaba a sudar frío, y me va a subir la presión, y todo eso contribuyó a que la presión le subiera más. Inclusive no durmió durante toda la noche. Entonces ya esos valores nocturnos no se pueden considerar como valores durante el sueño, porque él estaba despierto e inquieto. Entonces, ¿qué yo hice? Él fue a mi consultorio, tenía presión bajita. Yo no desmonté la medicación de golpe, sino que la desmonté, yo diría que en 3/4, y lo dejé con lo mínimo. El paciente se siente actualmente muy bien, con la presión extraordinariamente normal. Entonces ya yo acabo de desmontar la medicación después de 3 semanas y hacer un mapa previo a retirar la medicación para ver si se sigue comportando igual como estaba en la oficina, o en el hogar o en su trabajo él mantiene presiones elevadas. Entonces se necesita de esa evaluación. Él no tiene, como él fue diagnosticado reciente, él no tiene ninguna afección que me haga pensar que es una hipertensión ya de varios años o que no sea reciente. Y eso es muy importante a la hora de evaluar los pacientes. Bien, hoy el tema con el doctor Ángel González Medina son los tumores cardíacos. Doctor, ¿cómo así? ¿Pueden aparecer tumores en el corazón? Yo no sabía eso. Explícanos un poquito sobre eso. Sí, los tumores cardíacos son raros. La verdad es que son muy raros. Hay que tener mucha suerte en la vida, si así se podría llamar, detectar un tumor o vivir esa experiencia, porque la verdad es que es una experiencia interesante, sobre todo cuando son tumores benignos, que uno puede resolver la situación y ese paciente vuelve a la vida normal. Lamentablemente, los tumores cardíacos, sobre todo malignos, cuando son malignos, no del corazón, también son más raros todavía, lo que son del corazón. Pero sí las metástasis pueden ser más frecuentes en caso de los tumores malignos. En caso de tumores benignos, que son más frecuentes que los malignos, por suerte, estos también son rarísimos, son poco frecuentes. A veces hemos tenido la oportunidad, algunos, yo he visto muchísimos, cerca de una docena en el tiempo de mi experiencia, y en la época en que me estaba entrenando en México, pues tuve la oportunidad de ver por lo menos 8. De los cuales hicimos una publicación evaluando el comportamiento de estos tumores. El tumor benigno más frecuente y el tumor más frecuente de las afecciones cardíacas de este tipo es el mixoma. El mixoma es un tumor de origen de tejido mixomatoso que aparece más frecuentemente a nivel de la aurícula o de las aurículas, principalmente de la aurícula izquierda, que es una de las cavidades cardíacas donde recibe la sangre que viene del pulmón, de ahí pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo a través de la aorta, y regresa a través de las venas cavas al lado derecho del corazón para ir al pulmón a oxigenarse y regresar de nuevo. Ese mixoma representa más del 50% de los tumores cardíacos. O sea que generalmente cuando vemos un tumor, sobre todo con algunas características que se pueden ver sobre todo en el estudio de ultrasonido, en el ecocardiograma, pues fácilmente podemos decir lo más probable, eso es un mixoma. Primero por su frecuencia, segundo por la localización y sus características de la imagen ecocardiográfica. Sí. Doctor. Y doctor tiene cosas, y Medina. Amaury, tú sabes que tiene connotaciones importantes, porque una de las manifestaciones más comunes en pacientes que tienen mixoma es los fenómenos embólicos, especialmente embólicos cerebrales. Así es, así es. Hoy conversamos con el doctor Ángel González Medina y hablamos de tumores en el corazón. Cuando hablamos de un tumor en el corazón, doctor, estamos hablando
de sinónimo de cáncer. Usted ha dicho que son normalmente benignos, pero la gente no se escucha. Quizás alguien acaba de sintonizar Cátedra Médica, y usted puede hacer todas sus llamadas a través del 809-682-9850 y también escribir. Lisania está pendiente ahí del canal en YouTube, a Rumba FM. Ahí usted puede hacer sus preguntas, sus comentarios. Doctor, hablar de tumor en el corazón, usted dice que es poco frecuente, pero hablar de tumor en el corazón es sinónimo de cáncer. No necesariamente. Como dije al principio, son tumores, son raros. Los más frecuentes son los benignos y especialmente el mixoma, que es un tumor benigno que pudiera malignizarse en algunos casos. Estos tumores, los cánceres ya de tejido cardíaco, o sea que se formaron dentro del corazón o en el músculo del corazón, estos son más raros. Es más comunes dentro de los malignos que sean debido a metástasis. He visto metástasis, por ejemplo, de cáncer de cuello de útero, de algunos cánceres ya de otro tipo, como sarcoma, fibrosarcoma, radiomiosarcoma, que pueden causar metástasis a nivel cardíaco. De ahí la importancia que ha ido adquiriendo un capítulo dentro de la cardiología hoy, no solamente por los tumores, sino por el tratamiento de los pacientes con cáncer, porque la quimioterapia, en algunas de ellas, pueden causar efectos negativos en el corazón. Entonces hoy se habla de la cardio-oncología por la importancia que esto tiene, por los efectos tóxicos que pueden causar estos medicamentos sobre el corazón, y que hay que hacer un seguimiento muy especial para evitar que esto ocurra o que el paciente llegue ya tardíamente con una afección cardíaca que no tenía como consecuencia de la terapia. ¿Cuáles son, doctor, las manifestaciones? Escúcheme, doctor. Sí. ¿Cuáles son las manifestaciones que tiene un tumor en el corazón? La sintomatología que el médico de atención primaria o que el paciente o sus familiares pueden observar en un tumor del corazón. Sí, fíjate, los tumores cardíacos es muy importante señalar que se pueden originar en cualquier parte de los diferentes componentes de la estructura del corazón, o sea, en los músculos, en el endocardio, en las válvulas, en el tejido fibroso, hasta pueden originarse rarísimos del tejido nervioso del corazón y a partir de ahí crecer. Hay algunos que son pequeños, otros pueden variar, el tamaño puede variar del tipo de tumor. Obviamente, la sintomatología, aunque puede variar un poco, generalmente es muy similar. Los tumores cardíacos pueden tener manifestaciones sistémicas. El mixoma, por ejemplo, puede manifestarse con dolores articulares, fiebre, ciertos desvanecimientos. Sin embargo, las manifestaciones clínicas que uno espera generalmente, las más comunes, son arritmias cardíacas, porque está afectando el sistema de conducción cardíaca, o porque está infiltrando o participando dentro del tejido cardíaco. Entonces, las corrientes eléctricas que se generan en el corazón encuentran barreras y se desarrollan como si fueran cortocircuitos, ¿verdad? Entonces, arritmias, palpitaciones, disnea es la más frecuente. O sea, la disnea es la dificultad respiratoria cuando usted hace un esfuerzo, sea bañarse, sea caminar rápido, sea subir una escalera, y comienza a notar que usted se está fatigando mucho más rápido de lo que normalmente ocurría. Por supuesto que en los casos ya más avanzados, en que el tumor crece más o dependiendo de su localización, podemos encontrar manifestaciones de insuficiencia cardíaca ya más intensas, como es la presencia de edema en las extremidades inferiores, las palpitaciones van a aumentar, es decir, vamos a tener más manifestaciones clínicas. Por supuesto, dije que algunos tumores de estos son friables y son más fácilmente, pueden romperse o desprenderse pequeñas partículas que pueden entonces causar eventos vasculares cerebrales. Y una de esas, ¿no? Sí, un ACV, como si fuera un ACV, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve eso, por ejemplo, un niño, independientemente de que pueda pensar en malformaciones arteriovenosas, que seguro que son más frecuentes que los tumores cardíacos, nunca se debe descartar. Y dentro del examen general del paciente, pues siempre pensar que debe hacerse por lo menos un estudio de ultrasonido hecho con calidad para poder detectar si hay alguna afectación de la estructura cardíaca. Por supuesto, estas embolias también pueden ocurrir hacia las extremidades, hacia
hacia la parte del intestino. Si donde vaya, va por un torrente, por diferentes carreteras y se va por un lado y ahí ocasionará su problema. De todas maneras, puede haber convulsiones, puede haber síncopes, muy común la ocurrencia de síncopes también, o mareos. Es decir, es muy florida la manifestación clínica, aunque lo más común es que empiece con manifestaciones específico, clínicas. ¿no? Claro. Del tumor cardíaco. Seguro. Al ser una enfermedad rara, pues entonces evidentemente que no tenemos como un signo específico. Correcto. O sí existe un signo específico. No, hay una serie de manifestaciones clínicas que aparecen en cualquier otra patología cardíaca. Exacto, doctor. ¿En quién es más frecuente el tumor cardíaco? ¿En hombre, en mujer, en niños, en adultos mayores? Sí. Bien, doctora Amaury García, esa pregunta el doctor Ángel González Medina la va a responder luego de esta pausa comercial. Regresamos en breve.